Castilla y León. Son la única empresa del mundo que fabrica cilindros hidráulicos utilizando la tecnología láser en su soldadura. Cada año transforman más de 2.000 toneladas de acero en una planta que cuenta con más de 30 años de trayectoria. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Hola, Carolina. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros en Cicrosa. Cuéntame, Julio, ¿qué es lo que hacéis en Cicrosa? Bueno, pues en Cicrosa nosotros fabricamos cilindros hidráulicos, ¿vale? Que parece que es una cosa que, bueno, la gente no puede saber lo que es, pero realmente pues está en nuestra vida, ¿no? Está en nuestro día a día, Sí, pero sí, es sí, verdad sí, sí. que no es una palabra muy común. Y esto que tenemos aquí es un cilindro hidráulico. Sí, correcto. Mira, esto es un cilindro hidráulico. Realmente lo que es una parte de una máquina ¿Sí? que convierte la presión de un fluido en energía mecánica. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. Tú metes aceite hidráulico mineral por aquí a presión, ¿Sí? Ese aceite golpea el émbolo, que a su vez hace salir el vástago y mueve lo que tengas colocado aquí. Claro, porque al golpearlo se mueve. Eso es. Y el movimiento me imagino que también será la inversa después. Correcto. En este caso, que es un cilindro de doble efecto, si metes el aceite por aquí, retrocede. Y Julio, ¿este cilindro así por sí solo puede funcionar simplemente con que caiga el aceite o necesitamos algo más? No, la verdad es que necesitas un elemento transmisor de fluido que lo insufle a alta presión, que puede ser pues, una bomba manual, una bomba eléctrica, o también lo más habitual es que sea el propio grupo hidráulico que tiene la máquina, el camión, el tractor. ¿Y estos clientes a los que os dirigís están siempre necesariamente en España, en Europa, alrededor del mundo? Cuéntame. No. Mira, nosotros llevamos, nuestra empresa tiene más de 30 años Sí. y llevamos más o menos 25 años exportando, ¿no? De tal manera que ahora mismo nuestro porcentaje de exportación es un 40% del volumen total de la facturación. De ese 40%, un 30% sería Unión Europea y un 10% resto del mundo. Bueno, Carolina, y por aquí llegamos a la oficina técnica. Entonces, lo que hacemos aquí es trasladar todos los datos que se recogen en el departamento comercial para diseñar los cilindros según los requerimientos de nuestros clientes. Nosotros podemos fabricar cilindros desde muy pequeñitos que muevan 100 kilos hasta cilindros enormes que pueden mover hasta 100 toneladas. Julio, estamos ya en el corazón de la fábrica. Correcto, mira, estamos en el almacén de tubo y barra, ¿Sí? y es el primer paso en la fabricación de un cilindro hidráulico. Estas son las materias primas, ¿no? Correcto, eso es. Perfecto. Vale, y ahora te voy a dejar con mi compañero ¿Sí? Tino, que te va a explicar todo el proceso desde el principio hasta el fin. Genial, Julio, pues muchas gracias. Voy a buscar a Tino. Venga, muchas gracias a ti. Chao. Chao. Muy buenos días, Tino. ¿Cómo estás, Carolina? Encantada de estar aquí con vosotros. Oye, Igualmente. Tino, me ha dicho Julio que estoy ahora mismo en la zona en la que se encuentran todas las materias primas con las que vosotros vais a trabajar en vuestro proceso de fabricación. Así es. ¿Qué es esto? Estamos en un almacén de materia prima y aquí lo que tenemos ahora mismo son tubos de acero, ¿vale? Con los que luego, posteriormente, fabricaremos cilindros hidráulicos. Porque vuestros cilindros están hechos casi en su totalidad de acero. Totalmente. Vamos a decir que totalmente de acero, excepto los componentes plásticos que sirven para estanquidad, el resto es acero. Nos decía antes Julio que de aquí salen más o menos cada año unos 120.000 cilindros que se hacen con ¿cuántos millones de kilos de acero? Mira, podríamos estar hablando de unas 2.600 toneladas año. Que no está nada mal. No está nada mal. Hay que moverlas. Y de aquí pasaríamos con estas materias primas a comenzar el proceso de fabricación Eso es. como tal. ¿Dónde? ¿Qué haremos Pues lo primero que haríamos sería estos tubos de acero, las barras cromadas, lo que teníamos que hacer es cortarlo, ¿no? A la medida ya que se nos indica en el diseño para poder empezar la producción. Tino, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues mira, estamos en una máquina que lo que hacemos es mecanizar las camisas, o sea, el cuerpo exterior del cilindro, ¿vale? En esta máquina lo que hacemos es todas las operaciones necesarias para que sea el cuerpo del cilindro. Preparamos un entalle para poder soldar el manguito, ¿Sí? refrentamos la cara, hacemos los chaflanes y por este lado hacemos una rosca que es después donde irá alojada la cabeza, ¿vale? ¿Lo ves? Sí.
Entonces esta pieza estaría terminada a falta de soldadura. ¿De Porque acuerdo? hasta esta máquina han llegado las piezas previamente cortadas, Previamente que hemos visto cortadas, antes cortar. como hemos estado viendo antes, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora ya tenemos la pieza terminada a falta de soldaduras. O sea, mecanizar una pieza es hacer todo este tipo de operaciones que Correcto, nos has dicho para hacer que la ya rosca, esté preparado para dejarla a la soldar. medida, todo eso es lo que llamamos mecanizar. Tino, y de estas piezas, si no me equivoco, saldrá después un pistón parecido a esto que tenemos aquí. Correcto. Nosotros tenemos la materia prima que hemos cortado y ahora lo que estamos haciendo es mecanizando. Tenemos aquí hecha ya la primera parte del pistón, nos faltaría terminarlo, hacer la segunda vuelta, y esto estamos haciéndolo en una máquina bastante moderna. Es una máquina, son Integrés de 5 ejes, ¿no? ¿Qué Donde la hace? máquina mecaniza. Tiene muchas posibilidades, tiene un almacén de unas 30 herramientas en el carrusel, y lo que hace la máquina es va cambiando de herramienta en función de cada una de las operaciones de mecanizado que tiene que hacer en el momento. ¿Cuántas herramientas utiliza para mecanizar Pues una de para estas piezas? mecanizar una pieza como esta estaríamos hablando a lo mejor de 5 o 6 herramientas, aunque la máquina nos ofrece una posibilidad de 30. Tino, ¿esto qué sería? Esto que tenemos aquí es un trozo de barra cromada que hemos visto cortar antes, ¿Sí? y entonces esto va a servir como vástago en un cilindro, ¿vale? Que es otra de las partes. Antes Es hemos otra visto de la las camisa y esto es el vástago, que es cuál, la que va dentro. Esta es la intuyo. que va dentro, la que se desliza, ¿vale? Tiene un movimiento deslizante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a meter en esta máquina que tiene un cargador automático. ¿Qué sería Vamos esto? alimentando vástagos. ¿Sí? La máquina mecanizará por las dos puntas. ¿Qué está haciendo, Tino? Ahora mismo lo que está haciendo es mecanizar el vástago. Necesitamos hacer una rosca para poder acoplar el pistón a esa rosca y diferenciar las dos cámaras en el cilindro, y es lo que está haciendo la máquina. Ahora cambiará de herramienta para acabar el mecanizado y después roscará. Porque Vais la a ver- máquina es capaz de cambiar ella misma de herramienta, por lo que Sí, veo, claro, para claro. Es trabajar. una máquina automática de control numérico en el que va cambiando y va siguiendo los procesos hasta terminar. Ahora mismo está haciendo el proceso de roscado. ¿Y esto que aparece aquí, Tino? Esto que aparece aquí es el vástago ya terminado. Ya terminado. Hemos visto antes que era un trozo de barra cromada, Sí. y ahora ya tiene todos los mecanizados suficientes para convertirse en el vástago del cilindro. Una rosca para alojar el pistón y aquí una preparación de soldadura para soldar una rótula. Bueno, Carolina, vamos a ir ya a la zona de soldadura, ¿vale? Para que veas cómo los tubos que hemos mecanizado y los demás componentes, los fondos, los soldamos aquí en esta máquina que es un robot de soldadura, Ha ¿vale? llegado el momento de unir las piezas. Vamos a empezar a juntar cosas. Perfecto. Vale. ¿Aquí qué juntamos? ¿Qué es lo Aquí que hace vamos a este robot? juntar una camisa ¿Sí? con un fondo, ¿vale? Vamos a verlo para que todos lo puedan entender bien. Lo que hacemos es que tenemos un fondo, lo pondremos en esta zona con su preparación de soldaduras, sus chaflanes de preparación, y la máquina lo que hará, nos hará un cordón de soldadura completo ¿Sí? para que quede unido. Como puedes ver, estos ya están terminados. Vale, este sería el resultado final Este es del el trabajo de este resultado robot. final de lo que estamos viendo ahora mismo. Sois la única empresa del mundo que utiliza la tecnología láser a la hora de soldar, que no es este robot que estamos viendo, es otro diferente. Sí, nosotros somos la única empresa en el mundo que utilizamos la tecnología láser para soldar cilindros hidráulicos. Este proceso lo usamos en función de nuestra producción, o sea, no influye que un cilindro sea para una cosa o sea para otra, sino que dentro de nuestro proceso productivo lo empleamos en unas determinadas medidas y en otras no. Con la tecnología láser somos más rápidos soldando, somos más rápidos mecanizando porque no tenemos apenas deformación. Tino, durante todo este recorrido que estamos haciendo te he escuchado hablar ya de pistones, de camisa, de vástago, esas son piezas del cilindro, pero me Correcto. imagino que hay más. Hay más. Cuéntame. Y los vamos a ver ahora. Mira, aquí tenemos puesto más o menos las piezas que lleva el cilindro, que después veremos montar, y os explico un poco, ¿no? Sí. Tenemos la camisa, que es el cuerpo exterior del cilindro, como ya hemos visto, ya mecanizada, soldada, limpia y lista para su montaje. Tenemos el vástago, otra pieza principal, ¿no? Que también hemos visto mecanizar previamente, con su rosca, Sí, su mecanizado. que iría dentro de la camisa. Va dentro de la camisa, lógicamente, y solidaria al pistón, ¿vale? Después veremos cómo lo montamos. El pistón, pues ya lo tenemos con las juntas de estanquidad. Una junta central que sirve de estanquidad en poliuretano y unas guías
plásticas con fibra de vidrio que nos sirven para el deslizamiento, ¿vale? Después tenemos una cabeza, que en este caso sirve de cabeza y de amarre del cilindro. La pieza de fuera sirve para que no nos entre suciedad hacia dentro del cilindro y la junta de dentro sirve para que el aceite no nos salga a la parte de fuera, ¿vale? Nombras el aceite es una parte fundamental, sin él no funcionarían estos cilindros. Correcto, realmente hablamos de hidráulica, aunque el nombre técnico tendríamos que hablar de oleohidráulica, porque es aceite, ¿no? Siempre se utiliza aceite. En el 90 y tantos % de los cilindros que fabricamos es aceite. Bueno, Carolina, pues hemos terminado toda la parte del proceso productivo, nos faltaría la parte de acabado, o sea, la pintura. ¿Sí? Y las expediciones, y yo ya te dejo con Elena, que es la gerente de la empresa, y ella os cuenta un poco todo esto, ¿vale? Genial, Tino, pues muchas gracias. Voy a buscar a Elena. Sí, encantado. Gracias, adiós, Hasta Tino. luego, adiós. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es esto que vemos aquí? Mira, pues estamos en esta, es una de nuestras últimas inversiones que hemos hecho, que ha sido esta nueva nave, donde hemos podido ubicar ya, porque por espacio era imposible, esta nueva cabina de pintura. En esta cabina de pintura es donde se da ya el toque final Eso a los es. cilindros que hemos visto con Tino fabricar. Eso, está viendo todo el proceso productivo, acabamos aquí. Nosotros lo que hacemos es una limpieza en un túnel de tratamiento superficial de 5 etapas, los cilindros se limpian y luego pasamos a 2 cabinas de aplicación. Sí. Una donde damos una imprimación, un primer, digamos que es como una primera pintura de protección y al final acabamos en la pintura de lo que es el acabado final. Y luego el horno de curado. ¿Cuánto tardan en pintarse esos cilindros que veo que por ahí están sin pintar? Entiendo que desde ahí entran Eso hacia es, toda van esta zona y avanzando. luego salen ya pintados. Eso es. ¿Cuánto tiempo tardan en Mira, desde que en entran hasta hacer que todo salen? el recorrido puede tardar unas 5 horas. 5 horas. Pero realmente, claro, date cuenta que pasamos de una limpieza pues, muy completa y una pintura también que al final es todo en automático y es una pintura que se aplica de manera electrostática, lo que supone un ahorro considerable tanto en pintura como una mejora del medio ambiente. ¿A cuántos grados seca el horno de secado? El problema que tenemos con los cilindros hidráulicos es que no podemos darle mucha temperatura por el problema de las juntas, porque si no estropearíamos las juntas. Porque son de plástico y se deshacen. Eso es. Entonces nos tenemos que limitar a unos 90 grados máximo, no podemos darle más. Entonces tenemos que dejarle unos 20 minutos secando para que seque bien y para esos 20 minutos podemos decir que con el enfriamiento el cilindro estaría listo para embalar. Elena, por aquí salen estos cilindros procedentes del horno de secado. De hecho, se nota cierto calor en ellos todavía. Eso es, todavía los ves que están calientes. De aquí nada, en cuanto pasen por la zona de enfriamiento y se enfrían, estarían listos para despedir a los clientes. Está claro que para nosotros los clientes tenemos una marcada orientación al cliente. Nosotros cuidamos muchísimo la relación con todos, desde el inicio, que puede ser una toma de datos, hasta lo que es la entrega final, todo lo que es el embalaje y toda la pintura y todo lo cuidamos muchísimo. Recientemente hemos trasladado aquí el almacén, digamos, todo lo que es el producto terminado lo trasladamos aquí, listo luego ya para expedirse. Iría desde esta máquina ya seco. Eso es, hasta aquí el tenemos almacén. todo lo que es, digamos, el almacén de producto terminado. Date cuenta que en nuestro sector es importantísimo cumplir los plazos de entrega. Nuestros clientes nos demandan una continua seriedad en los plazos de entrega. Para eso, precisamente, tenemos que tener un almacén de materia prima que has visto en la otra nave. Un almacén grande. Un almacén grande ¿Sí? de materia prima y un almacén grande también de producto terminado. ¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Cómo os veis Mira, dentro de unos pues, años? a ver, nosotros siempre tenemos en mente algún proyecto de inversión. Entonces, el año pasado igual con el tema de la crisis estuvimos un poco más parados, pero en cuanto aquí vimos que nuestro sector en junio, julio seguíamos exactamente igual, empezamos a pensar ya en nuevos proyectos. Y tenemos ya terminado, que espero instalarlo ya a mediados del año que viene, una nueva línea de mecanizado, ¿Sí? totalmente automática, con 3 tornos unidos e integrados, una sierra de corte y 3 tornos integrados que nos van a permitir todavía tener mayor flexibilidad para adaptarnos al cliente. Elena, pues que se cumplan todos esos proyectos a futuro que tenéis. Muchas Muchísimas gracias gracias por habernos recibido aquí en Cicrosa. Muchas que vaya gracias a todo ti. bien. Gracias, Hasta luego, hasta chao. luego.